déjeme darle la bienvenida a un gran compañero con el que verdaderamente tenemos que hablar de esto, tenemos que seguir tratando el tema, tenemos que seguir analizando la problemática racial que existe en México, algo que se ha ignorado durante mucho tiempo, que se ha tratado de soterrar, como dice el mismo presidente López Obrador, y que hoy tiene que ser exhibida a esa realidad, tiene que ser enfrentada a esa realidad y tiene que ser solucionada esa realidad. Déjeme saludar con mucho gusto al periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, querido Toño? Pues no, acá encantado de estar con ustedes y con todo el auditorio de Sin Censura. Fíjate que el tema de Laura Zapata a muchos miembros de nuestra querida audiencia ha resultado muy incómodo, muy indignante. Muchos hasta nos han dicho, ya dejen de hablar de esa mujer, cómo es posible y etcétera. Pero quiero insistir en eso con lo que comenzaba al saludarte, que este tipo de actos, este tipo de situaciones tienen que ser exhibidas hasta el cansancio. Los comentarios discriminatorios, racistas, tienen que permanecer en nuestro ideario, en nuestra idea, en nuestra, pues vamos, claridad, siempre, para que no se olvide esto, para que no se niegue después, para que no se repita en un futuro, para que sea rechazado absolutamente. Muy, muy temprano, querido Jorge, vamos a, ¿qué te parece que empezamos con eso? Comentábamos sobre este joven estudiante de una carrera ahí en la FES Acatlán, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Usted sabe, estos son las ramificaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en varios puntos de la República Mexicana. Y ahí ese joven, después de una supuesta conferencia magistral que dio el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le dice que no es bienvenido a la UNAM, que por ser un racista, que no tiene ningún tipo de autoridad moral. Y yo creo que es importantísimo que puedan quedar este tipo de personajes, vamos, todavía exhibidos y que haya muchos Jorge Gómez Naredo, muchos jóvenes como ese estudiante que pues no se queden callados y le digan a este tipo de personajes, no olvidamos que ustedes fueron racistas, no lo olvidaremos y nosotros buscaremos un México en el que no existe este tipo de circunstancias. Yo te he visto muy, muy activo precisamente al hablar de cómo es que en esas esferas del poder, en esa élite, pues es el pensamiento que se tiene, un pensamiento en el que no per se discriminan u odian al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que odian al pueblo. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto? Sí, sí, querido Toño. Fíjate que es muy interesante cómo digamos, enlazas la parte de lo que sucedió o de lo que hubo entre Laura Zapata en el programa de Atypical, ¿no? El canal de Atypical de Alas Raki, con Laura Zapata, ¿no? Donde prácticamente Laura Zapata dice pues que los mexicanos son unos holgazanes, de que no hacen nada, de que son unos flojos y que tienen al presidente que los maicea con la perspectiva, ¿no? Lo que sucedió en la UNAM, donde un estudiante pues encara a Lorenzo Córdoba y le menciona que no es bienvenido, pues porque no debe de haber racismo y entonces hace referencia a la llamada que se filtró a los medios de comunicación, donde Lorenzo Córdoba se burla de una persona, ¿no? Que pertenece a un grupo indígena dentro de una comunidad, ¿no? Y esa llamada que pues, se burla, ¿no? Diciendo que nada más le faltaba el penacho, ¿no? Burlándose no solamente de la persona, sino también de toda lo que representa nuestra historia como nación, México, lo que representa el país. Entonces, pues sí, o sea, lo que tenemos en realidad es una élite que es verdaderamente racista, no solamente una élite política, sino también una élite económica, una élite cultural, una élite intelectual, que buena parte de esa élite pues es racista, considera que el color moreno es un color
que afea a lo mexicano, una élite que está, ¿no? En pos o que reivindica esta idea de la blanquitud, esta idea de que esta relación que existe entre riqueza y ser una persona blanca, esta idea en que si hablas inglés eres mejor que quien no habla inglés. O sea, creo que hay un problema de racismo que después se mezcla con un clasismo en este país y que estas élites lo han, digamos, pues difundido, ¿no? En sus políticas, incluso en sus políticas públicas, pero también los medios de comunicación que durante años también difundieron, pues esta consolidación del racismo, ¿no? O sea, si uno veía las novelas de Televisa que durante muchísimos años sirvieron como gran difusor de la cultura en México, pues se veía a la persona rica, blanca, rubia, ¿no? Y al pueblo como moreno, hablando con un lenguaje así como burlándose. Y creo que esa es parte de un grave problema que existe en el país y que cada vez pues nos damos cuenta y se exhiben más. En el caso de Laura Zapata, pues es verdaderamente grotesco, pero no solamente es ella, ¿no? O sea, hay muchísimos, lo que mostraba, por ejemplo, que Ricardo Sevilla dio a conocer de un artículo de Guillermo Sheridan y que después lo retoma el presidente Andrés Manuel en su mañanera, donde prácticamente dice, pues sí, que los mexicanos son lo peor de lo peor de lo peor. Y creo que eso es parte de un sistema que no solamente es que esta élite lo exprese, sino que después pasa a muchos otros sectores, ¿no? O sea, hay sectores de clase media que son realmente muy racistas y muy clasistas en el país y que tratan a los morenos, a los indígenas, a los que no viven en los centros urbanos como si fueran menos. Y creo que de una u otra manera hay un racismo también cotidiano en nuestro país que creo que debe ir en contra de ello. Y me parece muy importante que este tema de discusión, una, sea parte de la opinión, es decir, que haya gente que diga, no, pues es que es indigno lo que estas personas piensen y que también eso sea potencializado porque haya también una discusión a partir de las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador. Es decir, es un tema que parecía que no existía, ¿no? Porque después nos teníamos en la idea, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí, los estadounidenses son muy racistas y discriminan a los mexicanos, pero aquí en México no hay discriminación, no hay racismo, todos somos relativamente iguales, cuando eso es una gran mentira, ¿no? Tenemos una historia grande de discriminación, discriminación hacia el pobre, hacia el moreno, hacia la mujer, hacia, en fin, hacia muchísimos sectores, pero también de racismo, también hay que ponerlo eso en claro. Yo recuerdo muy bien, hace unos 7, 8 años, hubo un caso muy interesante en la ciudad de Guadalajara, donde una persona le saca una fotografía a una niña rubia que estaba pidiendo dinero en la calle, ¿no? Entonces, toma la fotografía a esta persona, la pone en redes sociales y dice, es que creo que está secuestrada esa niña porque es imposible que una niña rubia, ¿no? Esté pidiendo dinero en las calles. Y entonces empezaron en redes sociales, o sea, muchísima gente, sí, seguramente está secuestrada, es que es imposible que una niña rubia. Y ahí uno pues se da cuenta del clasismo y del racismo que existía o que existe en la sociedad tapatía, pero al mismo tiempo de cómo está tan vinculada la cuestión de la riqueza con el color de la piel. O sea, es imposible que una persona rubia esté en la calle pidiendo dinero porque es impensable que esa persona rubia pueda ser pobre, ¿no? Es decir, nuestro sistema y la conformación muchas veces de cómo se ha conformado nuestro país, pues abona a ese tipo de relaciones. Y es un problema y qué bueno que ahora se esté discutiendo esta cuestión del racismo, que está muy implicada con el clasismo y con la discriminación, y en muchísimos sectores, no solamente en las élites políticas, intelectuales, en los medios de comunicación, en las escuelas, en fin, en muchísimos lugares, y creo que es una agenda que se tiene que hacer más pública y, ojo, como bien lo dijiste, que se tiene que evidenciar, ¿no? Es decir, me parece muy sano que se evidencie a Laura Zapata
por haber dicho lo que dijo y que se confronte a Lorenzo Córdoba, que además se le debería de confrontar por muchísimas otras cosas, por pues, sus actos clasistas, ¿no? Una persona, director de una institución como el INE, que hace ese tipo de comentarios, hayan salido donde hayan salido, pues debería de haber pedido renuncia desde hace mucho tiempo y no seguir en el cargo como está hasta ahora.